Somos del grupo 212, que está integrado por Keren Suced Navalucio, Devani Mariel García Arriaga, Alberto Ubaldo de Paz García, Carlos Tadeo Ortiz Jaramillo, Susana Elizabeth López González, Eduardo Ortiz de la Rosa. Del libro que vamos a hablar es Un grito desesperado, que está escrito por Sánchez Carlos Cuauhtémoc, en el país de México. La editorial es Ediciones Selecta Diamante, en el año 1964. La cantidad de páginas que tiene son 191. Biografía de Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Es licenciado en Ingeniería Electromagnética Administrativa por el Instituto Tecnológico de Tlalnepantla. Recibió el premio Toastmaster International de Excelencia en la Expresión Oral. Como escritor destacado y líder de opinión en temas de educación y familia, es invitado como conferencista en eventos magnos. Los valores que están presentes en la lectura es la fraternidad, la solidaridad y la superación. El papel en el cual se habla el narrador es en primera persona. Los personajes principales son Tadeo Yolza y Gerardo. Los personajes secundarios son la doctora Hernández, Saúl, la señora Hernández y Laura. Y los personajes terciarios son Sayán, los alumnos, Elena y la tía Lucio. La época en la que transcurre la historia es indefinida. Sin embargo, se especula que es en la época actual. El lugar donde ocurren los hechos es en la escuela y la casa de Gerardo y de Saúl. Más que una simple novela, se trata de una obra de superación. Nos da a entender la verdadera función que tiene una familia, la importancia que tiene conocer qué función desempeña cada uno. En la novela se divide en partes, mencionando en la primera parte el problema inicial del cual se desprende la historia, que sería la carta que Yolza le escribió a Elena, su esposa, después de haber perdido a su tercer hijo, leída por Gerardo luego de haberse robado el portafolio del director Yolza, en la cual se mencionaba que Saúl, hermano de Gerardo, era un joven enamorado de Elena y que éste la golpeó en el abdomen ocasionándole el aborto. Nos adentra más en la historia, ya que se menciona que esta carta llegó a manos de Gerardo, después de haber robado el portafolio de su director Yolza, cuando quedó solo en la dirección, luego de que su padre y su hermano habían salido de ella, ya que Saúl había sido expulsado de la universidad, luego de una serie de incumplimientos. Yendo el padre de los hermanos con el director, después de lo ocurrido, Gerardo decide salirse de su casa, empezando ahí la tragedia. Luego se da cuenta de que los documentos que le había robado el señor Yolza eran excepcionales. Ya se empezó a dar cuenta de que su familia sí estaba mal. Pedía que Saúl regresara para entre los dos ayudarse mutuamente, pero este solo regresa a asaltar la universidad, dándose a la fuga. Después de ahí, se lleva a cabo un relato de cómo Gerardo intenta resolver los problemas que hay dentro de su familia. Bueno, sigo yo con el desenlace, pues. La familia recibe la visita de Tadeo y su esposa para platicar sobre la veracidad de Dios. Los padres estaban incómodos ya que ellos no creían tanto en Dios, pero el hijo confiaba en el licenciado Yolza. Acto seguido, Tadeo y el papá discuten sobre Dios y cómo es que él no los ayudará con su infección y que él no puede hacer eso. La familia se enoja más y la mamá se enoja con el señor porque le dice que Dios no los salva de todo el sufrimiento que pasan ellos, la familia. Tiempo después, ya recapacitando y aceptando los errores que hicieron, lo aceptan, pero siguen teniendo miedo de dirigirse a él, porque no han sido muy buenos padres, que digamos, desde que murió su hijo, pero le responden que hay que extirpar ese miedo hablando con él, ya que Dios es un ser muy amoroso y benevolente, que perdona a todos. De uno en uno empiezan a rezarle a Dios explicando sus problemas y aflicciones de sus miedos y que les curen los problemas que tienen, ya que las pastillas son buenas, pero la fe es más poderosa. Acto seguido, al terminar rezan y la madre le dice que proteja a sus hijos y que ella se esforzará en cuidarlos ya que los ama y no los quiere perder. Recuerda a la vez que perdió a su otro hijo y se arrepiente de haberlo tratado mal y no haberlo acompañado en sus momentos difíciles. Después se puso de pie, se abalanzó sobre el padre para abrazarlo, se unieron los cuatro y se fundieron un cálido abrazo esperando su muerte.
A mí me parece un libro interesante ya que te enseña la superación sobre la familia, que en la familia también puede haber algún hijo problemático o burlas entre hermanos. A mí me parece una historia bastante fascinante, personalmente porque toca un tema muy controversial y la educación de ella. Por ejemplo, como el clímax es muy sorprendente, pero el desenlace es muy satisfactorio. Además, este tipo de libros pueden ayudar para que las familias se comuniquen más y pues estén en contacto para saber lo que pasa con cada integrante de la familia y no pasar por una situación así. Yo pienso que en sí el libro cuenta una historia que puede ser un poco cruda, sin embargo, se me hace una historia que hace reflexionar a la mayoría de la gente y te pone en situaciones de la vida cotidiana que en sí, en algunos casos, puede hasta hacerte cambiar de tu forma de ser. Creo que este libro es grandioso. Con él uno puede superarse no solo con la familia, sino también personalmente. Es un ejemplo para las familias de lo que puede pasar si no aprenden a comunicarse, a superarse, a mantenerse unidos, a apoyarse mutuamente sin esperar nada a cambio. Este libro me ayudó a entender algunas cosas de la familia. Por ejemplo, que uno debe amar a sus padres sin importar lo que pase. Este libro representa para mí no solo una historia en la que necesitas responsabilidades para cuidar a tus hijos y tú debes de respetar a tus padres para que no termines como eres. También explica que así pueden ser también las familias de México en muchos lugares y por no ser muy abiertos con sus hijos o no ser muy respetuosos con los padres, terminan así y al final queda el arrepentimiento, pero ya después de mucho daño. Yeah. Considero que este libro, además de tener una historia muy emocionante y a la vez que te hace reflexionar, posee un gran vocabulario muy bueno. Por ejemplo, algunas palabras que encontré que yo no conocía fueron profirió, que se refiere al acto de jurar, pronunciar, o más bien un sinónimo de decir, pero de una forma más formal. También encontré, por ejemplo, pueril, que suena raro, pero es una palabra que hace alusión directa a esa época de la niñez, desde los 7 hasta los 14 años. Por ejemplo, puede ser una cualidad de un objeto que está destinado a esa edad o una persona que se comporta como tal. También me sorprendió otra palabra que no conocía tampoco y me recordó a la historia, que se denomina sapiencia. Esa palabra es un sinónimo directo de sabiduría, la cual es la cualidad de poseer un conocimiento muy grande debido a una experiencia. Considero que este libro ha sido una muy buena experiencia para mí y también considero que tiene escenas muy interesantes como el suicidio del hijo debido a la poca atención que tenía de sus padres y el maltrato psicológico y físico que le daba a su padre. Si bien es una historia muy, muy cruda, creo que esto hace algún bien para los lectores, puesto que son situaciones así las que realmente ayudan a comprender los problemas que habitamos cotidianamente. Siendo esto que sinceramente todas sus escenas, desde el comienzo hasta el final, me parecen sorprendentes. Creo que todas y cada una de ellas me ayudaron un poco. Una de las partes que a mí me gustó es donde Gerardo menciona que tenía melancolía y soledad, que por primera vez necesitaba amor y ser amado, y él también amar a alguien. A mí la parte del libro que más me fascinó fue la parte donde se ponen a hablar se pone a reflexionar con el director Tadeo.
ya que te hace ver diferentes puntos de vista de la historia y también hace reflexionar sobre los hechos que transcurren en la historia. Bueno, eso sería todo, ya que no nos queda más tiempo. Muchas gracias por escucharnos. Les recomendamos bastante este libro.